Abramos la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Juan, y esto nos va a aclarar mucho en cuanto a las promesas del Señor y en cuanto a lo que Dios dice referente a lo que es Él y a lo que somos nosotros. Y mencionaba la hermana que cantó la semana pasada y dijo, esta alabanza le encanta al pastor, el himno que dice, yo soy quien tú dices que soy. Amén. Y un día les parecía chiste, pero les digo yo, ¿a cuántos de ustedes aquí les han dicho ilegales? A alguien, no levante la mano, okay, pero a alguien quizás le han dicho mojado. Amén. Una carga para este gobierno. A mucha gente lo han tratado de esa forma y a mí me han tratado así, ilegal. Amén. Y un día que hablaban así, les digo yo, gracias a Dios tengo triple ciudadanía. Y me dicen, what do you mean? Soy ciudadano, le digo, del país allá, de El Salvador, de Estados Unidos, y tengo una ciudadanía que esa es la mejor ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo. Amén. Y por eso le pueden decir lo que le quieran decir, pero la alabanza dice, yo soy un hijo de Dios. Y me acuerdo que le dijeron al evangelista Luis Palau, o escuché las palabras de él y ahorita vamos a leer, porque le dijeron a él que tenía una enfermedad terminal y que preparara su vida porque no le quedaban muchos meses de vida, y le dice, prepárate, arregla tu vida con el Señor porque no vas a vivir mucho ya. Y él, ¿cuántos conocen al evangelista Luis Palau? Han escuchado, él es de Argentina. Y él le dice, oíme, che, le dice, yo llegué al evangelio a los 12 años, le dice, él es de Argentina. Y en ese tiempo el Señor me hizo su hijo y no ha cambiado de opinión todavía. Amén. Y cuando yo me pongo a pensar esto, en lo que escribe el evangelista Juan, y dice él que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de él. Amén. Gloria al Señor. Y ayer le explicaba a alguien que me preguntaba referente a eso, y le digo yo a esa persona, el día que yo recibí a Cristo, Él me hizo su hijo. Amén. Y no importa qué tan lejos te vayas, cuánto te quieras esconder, vas a perder la comunión con tu Padre y vas a pagar también las consecuencias, pero tú sigues siendo hijo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Y eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, él perdió la comunión con su padre y se fue a juntarse a cuidar cerdos. Cuando vino de regreso, según la costumbre y la ley de los judíos, él tenía que bañarse, lavar su ropa, guardar cierta cantidad de días antes de venir donde su padre. Pero su padre lo vio de lejos, y cuando lo vio venir, él salió al encuentro y lo abraza, no importando a dónde se había metido. Él seguía siendo su hijo. Y hoy, este día, yo le digo a una persona, no importando qué tan lejos piensa que está del Señor, Él sigue todavía con los brazos abiertos, esperando a una persona que venga de regreso a la casa de su Padre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gracias a Dios. Estamos aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a predicar un mensaje de radio. ¿Cuántos dicen amén? Era para que hubieran dicho amén ahí. Qué bueno hubiera dicho que no va a predicar una hora hoy el pastor. A ver, él está contento aquí. Hay un honesto aquí. Amén. Gracias a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Lo vamos a hacer realmente, sí, corto. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. ¿Ya lo tienen todos? Ok, amén. El versículo 29, este es el relato de cuando
cuando Juan estaba bautizando, en vista de que tenemos bautismos en este día, entonces tomamos una parte acá y a la misma vez también estaba anunciando ahí que se inicia una serie en este día hablando de Cristo Jesús que va camino hacia la cruz. Amén. Yo sé que sabe la gente que ya se celebra la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, ya en 3 semanas, y se habla acerca de este tema. Si bien es cierto que algunos dicen que bueno, que el Señor no murió en esta semana, así como también pelea mucha gente porque no nació en diciembre. Amén. Pero lo bueno es tomar una fecha, al menos una fecha, aunque para nosotros ya nació en nuestro corazón, amén, y está también resucitado, pero al menos podemos pensar en algo que le debe de dar gozo, amén, que somos la única entidad religiosa que celebramos el Domingo de Resurrección, amén. Porque hay muchas otras religiones allá afuera que su Dios todavía está allá en la tumba y por lo tanto no pueden celebrar el día de resurrección. En cambio, amén, el Dios que usted le sirve, aquel que yo le predico, literalmente yo he estado con mi esposa adentro de esa tumba y puedo comprobarle que no está ahí. Cristo ha resucitado. Alabado sea su nombre. Ese es el Dios que yo predico. Mucha gente predica otros dioses. Esos están muertos. Confucio está muerto. Mahoma está muerto. Todos esos grandes líderes que se han levantado, allí están esos huesos. Pero el que nosotros servimos, Él está a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Ya se me olvidó en que iba a predicar, pero creo que esto está bueno. Gloria a Dios. Dice aquí el evangelista en el versículo 29 que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ese pasaje precisamente es cuando Juan estaba bautizando y en aquel momento se aparece Jesús caminando hacia Juan y cuando Juan ve que venía, esto es muy profundo, hermanos, esto es el evangelio completo en un frasco bien pequeñito, amén, y es bueno que le pongamos mucha atención. Estaba Juan bautizando a la gente que había llegado a él a bautizarle, pero de repente aparece uno, como lo había mencionado Salomón allá en el libro de Cantares, que era señalado entre 10,000. Aparece aquella persona que venía caminando y era conocido de Juan porque eran parientes, pero cuando lo ve venir, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el evangelio completo en un solo versículo. Y vamos hacia la cruz, una serie hacia la cruz, vamos caminando hacia la cruz, pero vamos a empezar acá hablando un poquito acerca de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Le voy a tomar unos 15 segundos y vamos a orar. Padre eterno, le doy gracias en este día por su palabra, Señor, y es mi oración, Señor, que usted derrame una gran bendición sobre los que están escuchando, sobre los que estarán escuchando esta grabación y sobre todo sobre mí, Padre bueno. Quiero esconderme detrás de la cruz y ser simplemente ese instrumento, Señor, que usted usará para que este mensaje sea predicado. Sane los enfermos, Señor, liberte al cautivo. Hay personas aquí adentro, Señor, que todavía posiblemente dudan de la salvación, oh Señor. Hay gente que no sabe qué pasaría si este día viene el Señor por él y se lo lleva. Hay gente que duda dónde va a pasar la eternidad. Hay personas que no está preparado aún para el encuentro con el Señor. En este día, Padre bueno, yo le ruego, Señor, hable al corazón directamente
de alguien, Señor, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Gracias a todos y gracias a los que nos visitan por primera vez, por segunda vez. Y estamos felices de todo lo que el Señor está haciendo hacia la cruz. Amén. Eso me impactó tanto a mí anoche. He estado pensando acerca de eso y todo salió, como decimos nosotros, bien compaginado, muy bonito. Un mensaje extraordinario, un mensaje de poder que pudimos presenciar el día de ayer. Al pensar en la cruz, vamos hacia la cruz, hablar un poquito acerca de la cruz. Esa cruz era el instrumento de mayor crueldad que se usaba en los tiempos antiguos para castigar a la humanidad. Se usó esa cruz, era algo tan severo que Dios aún escribió: maldito todo aquel que muera en una cruz. Amén. Era un lugar o era un instrumento de vergüenza, era instrumento de venganza, de pena, de sufrimiento, de dolor. Allí encontramos todos nosotros en esa cruz. Era un lugar también de vergüenza porque le ponían arriba el nombre o la causa por la cual estaban siendo crucificados, le ponían el rótulo encima, así como hacen o hacían los escuadrones de la muerte allá en los 70, allá en El Salvador, mataban a la gente y le dejaban el rótulo porque lo habían matado, y creo que todavía lo practican en muchos países. Así era en ese tiempo, lo crucificaban y le ponían: este está siendo crucificado por esto y esta razón. Pero cuando murió el Señor Jesucristo, bueno, dos cosas grandes pasan acá. Pilato le pone un nombre también arriba y le dijeron que no era eso. Él le puso Rey de los Judíos, le escribió él arriba de la cruz y le dijeron: este se hizo un impostor, y ustedes a lo mejor conocen la historia. Pero Pilato estaba escribiendo y le dice: yo ya eso lo escribí, que él es el Rey de los Judíos. Pero realmente Pilato estaba poniendo un nombre, y ese nombre era profético porque Dios ya lo estaba también haciendo rey. Amén. Cuando Cristo murió allá en la cruz, lo que dice Pablo a los Filipenses, que por esa muerte en la cruz Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante de cual nombre se doblará toda rodilla. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria al Señor. Y por eso yo le digo a mucha gente: es mejor que doble las rodillas acá delante del Señor antes que sea demasiado tarde. Viene el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todo mundo va a resucitar, se presentará delante del Señor, le guste o no le guste. Y me voy a adelantar un poquito porque hay una cita que el mundo, la persona, la humanidad no puede cancelar. Un día, tarde o temprano, se presentará delante del Señor, le guste a la persona o no le guste. Lo puede ignorar todo lo que quiera mientras esté en vida, lo puede rechazar todo lo que quiera, o pueda decir más adelantito, más allá. Pero en esta tarde yo le quiero dar una palabra de esperanza, que no tiene que esperar a ese día que sea demasiado tarde. Si hoy oyera la voz del Señor, hoy puede recibir a Cristo en su corazón, asegurar su salvación y asegurarse que entrará un día allá en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Esa cruz era un tipo o una señal de vergüenza, de dolor, amén, de mucho dolor, de mucha traición, de mucha venganza, de mucha vergüenza. Y así lo vio la humanidad, ese símbolo de la cruz en aquel tiempo. Pero hoy en día ese símbolo ha sido invertido. Y yo sé que mucha gente tiene problemas con eso, de que por qué hay una cruz adentro de la iglesia. Y mucha gente pelea por eso, porque hay una cruz dentro de la iglesia. Y no se dan cuenta, amén. Si bien es cierto que algunos andan la cruz con el Jesús todavía en la cruz, amén. La cruz que nosotros cargamos literalmente y también simbólicamente, esa cruz. Bueno, aquí está una. Esa cruz está vacía. Amén. Porque aquel que pusieron un día ahí
Después lo bajaron y lo pusieron en la tumba, pero no se quedó en la tumba. Por tanto, ahora para nosotros esa cruz ya no es símbolo de terror, ya no es símbolo también de vergüenza. Ahora es símbolo de victoria. Alabado sea Dios, porque Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario un día para darnos vida. Y si vienes a la cruz, como dijo el evangelista Billy Graham, encontrará salvación, encontrará vida eterna. No puedo pasar por alto esa historia que contó Billy Graham en una oportunidad allá en Europa. Había predicado una campaña masiva, grande, y había llegado mucha gente en aquella oportunidad. Y dicen los que trabajan en esa asociación que al final, cuando ya la gente empieza a salir, empezaron a caminar y aparece un niño que venía llorando, que se había perdido de sus padres, y lo agarran los sugieres que trabajan con esa asociación y comienzan a preguntarle: ¿y con quién andabas? Pues dice: yo andaba con mi mamá. ¿Y tienes una idea dónde puede estar? No, le dice: pues es 1,000,000 de gente acá, ¿cómo voy a saber dónde ella está? ¿Y sabes cómo irte para la casa? Y dijo él: la verdad, no sé cómo irme para la casa, no sé. Tenían un problema grande, no había un familiar, no sabía el niño a dónde vivía. De repente le dice el niño: aquí en esta ciudad hay una cruz, le dice, en esta ciudad, y de esa cruz, le dice, yo me puedo ir para la casa. Y le dice, y dicen ellos: ¿a dónde hay una cruz aquí en esta ciudad? Y ya les dijeron: en tal y tal calle está una cruz y no te puedes perder, esa cruz es grande. Y salieron con ese niño para la cruz. Cuando llegan a la cruz, era un lugar que ellos habían llegado antes. Él sabía cómo irse para la casa. Cuando él les dice: si me llevan a la cruz, de allí me voy para la casa, lo llevan en un taxi para la cruz, le abren la puerta del taxi ahí donde estaba la cruz, y sale aquel niño corriendo para la casa, porque ya de esa cruz él se podía ir para la casa. Amén. Y esta tarde yo también tengo una noticia: si vienes a la cruz, te puedes ir también tú para tu casa. Alabado sea Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Si vienes a la cruz, encontrarás vida, encontrarás libertad, encontrarás gozo. Amén. Alabado sea Dios. Yo les decía ayer, yo no creo en esos cristianos aburridos. Cuando el Señor me salvó, a mí me dio gozo, me dio alegría, me dio libertad. Si no tienes libertad, has conocido una religión. Si no tienes libertad, has conocido otro Dios. El Dios que yo le sirvo puso mis pies sobre peña. Ahora me ha dado un cántico nuevo, una esperanza nueva. Alabado sea Dios. Ese es el Dios que yo sirvo. Ay, me disculpan, yo no puedo esconder el gozo que hay dentro de mí. Cuando me acuerdo cuando andaba el pelo casi como el de Katy. Ahí está, párate, Katy, para que te vean. Ahí está, más o menos así, más o menos. Amén. Gloria a Dios. Y me acuerdo de esos tiempos, pero el Señor me cambió, me dio vida nueva, nombre nuevo, esperanza nueva y algo por qué vivir. Gloria a Dios. El evangelista escribiendo lo que había dicho Juan el Bautista cuando estaba predicando, y él dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si bien es cierto que a la mente de nosotros se nos hace difícil entender eso porque no somos judíos, y por mucho que lo estudiemos, siempre se nos haría difícil porque no somos suficientes judíos para entender a profundidad la palabra del Señor. Aunque tratamos lo más que podamos para entenderla, logramos en sí entender el mensaje. Pero lo que les quiero decir, que cuando Juan dice: aquí viene el Cordero de Dios, estaba hablando el lenguaje de los judíos. En el mismo instante, ellos entienden el mensaje que Juan les estaba dando, porque ellos inmediatamente se fueron a la tragedia humana que surgió allá en el huerto del Edén. Y eso más que todo lo quiero enfatizar en esta tarde, que en medio de la tragedia humana en el huerto del Edén,
Adán y Eva pecaron. Amén. Ellos dos pecaron. Ahí hay un dilema, porque quién fue que pecó y empiezan casi como quién fue primero, el huevo o la gallina, y como que nunca la gente se pone de acuerdo. Amén. La realidad de las cosas es que Adán estaba supuesto, y este es un mensaje para todos los padres acá, para todos los esposos. Amén. Y yo creo que le presten mucha atención. Eva andaba, como dicen en inglés, wandering around, allá por afuera, y allá aparece Satanás y comienza a hablarle al oído. Amén. Y allí es donde comienzan muchas veces los problemas en los hogares. Pero al final de todas las cosas, el diablo engaña a Eva, pero luego Dios no se va a pedirle cuenta a Eva, sino que se fue para donde Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Amén. Con esto le quiero decir a cada padre, a cada hombre aquí dentro de este santuario y los que están allá afuera también, que tarde o temprano el Señor traerá a cuenta a cada padre por su hogar. Amén. Porque lo ha hecho también cabeza del hogar, sacerdote de la familia, el que pone las reglas en el hogar, el que da una educación cristiana a los hijos. Dios lo ha hecho cabeza del hogar y sacerdote de la familia para que guíe su familia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí me disculpan, así es mi estilo de predicar. Gloria al Señor. Entonces Dios sabía perfectamente que la mujer se dejó engañar, pero él fue donde Adán. Allí surgió una gran tragedia, pero esa es la esperanza que tenemos en esta tarde, que en medio de la tragedia ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí Dios mata a un animal, se cree que fue un cordero, no especifica, y tomó la piel y cubre aquella primer pareja para que ellos no vieran su desnudez. Y así comienza ese proceso de los sacrificios, a punto que pasó al tiempo de Abraham. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Abraham proféticamente dijo: Dios se proveerá de un cordero. Amén. Hablando también del cordero que iba a venir un día. Luego se establece también el sistema de sacrificio, y los sacerdotes también ofrecían un cordero en el día de la expiación. Levítico 18, llevaban un cordero también al templo, lo degollaban, esparcían la sangre, otro cordero vivo, la persona ponía su mano sobre su cabeza, traspasándole los pecados a aquel cordero. Luego ese cordero era soltado en el desierto, y es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros también. Él tomó sobre sí todos nuestros pecados y fue a morir también al desierto, al valle allá del Gólgota. Pero gracias a Dios, otra vez el Señor no se quedó ahí en ese día cuando Él estaba entregando su espíritu. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó y los sacerdotes pudieron ver a Cristo muriendo allá en la cruz en esa tarde. Y es cuando Hebreo dice que por la sangre de Cristo ahora nosotros tenemos entrada directo al Padre Celestial. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y yo respeto la creencia de cada persona, pero cuando la persona peca, no tiene que ir donde otra persona pecadora igual que él. Podemos ir directamente al Padre y decirle, como dijo el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora podemos llegar directamente al Padre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? En medio de esa tragedia, de la tragedia del huerto del Edén, aparece también una esperanza, un cordero que el Señor, que Dios sacrifica para cubrir aquella pareja. En medio de otra tragedia, muchos años más tarde, en el tiempo que escribe Juan el Bautista acá, había habido una tragedia también en el mundo. 400 años que no habían escuchado palabra de Dios ni palabra de esperanza. Desde Malaquías hasta Mateo, aproximadamente 400 años que solo se narra historia nada más.
que se cumplen muchas de las profecías de Daniel, que se cumplen muchas profecías de Amós, cuando dice Amós que andarán errantes buscando quien les predique y no lo encontrarán. Allí la gente desesperada, en toda esa tragedia de silencio, ahora aparece el momento cuando la gente quería escuchar algo, y es cuando mandaban a preguntarle a Juan: tú eres uno de los profetas, tú eres el Cristo, o tú eres alguien más. Muchas preguntas surgían porque ellos tenían el deseo de escuchar, pero allí es donde aparece ya lo que es el fin, aquella desesperación, aquella soledad, aquel silencio. Ahora aparece Juan diciéndole: yo no soy el Cristo, yo simplemente soy esa voz que clama en el desierto. Él enseñaba al Cordero de Dios: yo no soy, pero detrás de mí viene otro, alabado sea Dios, y ese es el que nos ha dado vida nueva a nosotros. ¿Cuántos se gozan por ello? Alabado sea Dios. El fin de aquel silencio había llegado. No se sabe exactamente la fecha en que eso pasó, pero los judíos todos los años llegaban con un cordero al templo a celebrar el tiempo de la Pascua. Cuando Juan dice: ahí viene el Cordero de Dios, ellos entendieron rápido, porque estaban relacionados con ese lenguaje, con ese mensaje. Ellos todos los años llevaban un cordero y sabían. Y aparte de eso, Juan es tan específico, porque ustedes tal vez han leído cuando llegaban al templo a comprar los animales para llevar de sacrificio, pero Juan no dijo: ahí viene un cordero, o ahí viene otro cordero más. Él dice: ahí viene el Cordero de Dios, alabado sea su nombre, queriendo decir que solo hay un Cordero, solo hay un Dios, solo hay un Salvador. Su nombre es Cristo Jesús. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Cuando Dios dice: yo soy el camino. Allá en Jerusalén decían ya en ese tiempo que todos los caminos llegaban a Roma. Algunos han escuchado esa expresión: todos los caminos llegan a Roma, porque era la ciudad principal del imperio en ese tiempo. Entonces el Señor usa esa expresión y Él dice: yo soy el camino. I am the way. No hay otro camino, es el único camino para llegar al Padre. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria a Dios. En medio de esa tragedia, de ese silencio, aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En medio de la tragedia que está viviendo el mundo entero en este momento, aparece también un mensaje de esperanza. Amén. Hoy en día, el mundo, la gente que viene a la iglesia, no viene por venir a escuchar al pastor. La gente viene porque quiere escuchar palabra de Dios, porque quiere esperanza. Y el mejor consejero del mundo tiene esa palabra de esperanza. Pero aquí en la palabra del Señor encontramos esperanza. Lo que estamos viviendo hoy en día es de que le prestemos mucha atención, hermanos, mucha atención lo que se está viviendo hoy en este momento. Es hora de ponerle atención a las noticias. Es hora de ponerle atención a lo que dice la palabra del Señor. Es hora de leer las profecías bíblicas. A lo mejor se da cuenta, y a mí muchas veces hay gente que me critica. Bueno, hay crítica buena y hay crítica mala también. Y a veces dicen porque hablo también de política. Amén. Pero hay que ponerle atención a todas esas cosas. Y a alguna gente le molesta, pero sabe que este señor que está en la Casa Blanca no va a tener valor de enfrentarse con Rusia. No va a tener valor de enfrentarse con Norcorea. Amén. Es realísticamente hablando. Si no ve las noticias, yo le voy a dar noticias. Y mientras estamos aquí, todos, Estados Unidos, mientras estamos aquí peleando por color de la piel, peleando por ciudadanías, peleando por la frontera, peleando por todas esas cosas, China no descansa construyendo una base militar grande cerca del Medio Oriente. Rusia no descansa, y este país entretenido
peleando por cosas que no tienen sentido. Y ya eso usted lo sabe. Pero esto es cumplimiento de la palabra del Señor. Surcorea, Norcorea tienen el blueprint para llegar al Medio Oriente para la última guerra que surgirá al final de los tiempos. En manos de esta administración en Estados Unidos le va a dar la espalda a Israel. Cuando esto acontezca, Israel estará solo, no tendrá quien le ayude. Y todo esto a nosotros nos debe de poner y prestar atención. Cuando Cristo les dio el último mensaje en el Monte de los Olivos, Él dijo, se iba a levantar nación contra nación, reino contra reino. Eso está hablando de fronteras, está hablando de razas, está hablando de color de la piel. Cuando Él dice nación contra nación, está hablando de etnos, de ethnicity, de lo que son razas. Se iba a levantar una con la otra, lo estamos viendo. Y dijo Él, va a ser como los días de Noé, una gran violencia. Amén. Hay violencia por la donde usted vive. Tiroteos todos los días, en cualquier lado. Y dijo también que iba a ser los últimos días como los días de Sodoma y Gomorra. Amén. La inmoralidad, nunca nos imaginamos que íbamos a ver lo que estamos viendo hoy en día. Y es la guerra que tienen los padres. Ahora los niños dependen de una tableta, de un tablet, dependen de la computadora, porque es parte de su vida, es parte de la educación. ¿Y cómo hacen para limitarle todo lo que pueden ver y lo que no pueden ver? Y esa es la guerra que hay. Están siendo bombardeados todos los días. Nunca habíamos visto lo que estamos viendo hoy en día. Pero cuando veamos todas estas cosas, les dijo el Señor a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Amén. El tiempo, el final está a la puerta, hermano. Dios está dando un poquitito más de tiempo para una persona que aún no ha llegado al Evangelio. En medio de este momento de inseguridad, en medio de este momento de incertidumbre, yo sé que Dios todavía está esperando por una persona que no se ha convertido a Cristo. Gloria a Dios. Él no quiere que perezca. Dice la palabra del Señor que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se regrese, que venga de regreso al Señor. Venga a la casa, venga donde Cristo Jesús. Él quiere darle vida eterna. Gloria al Señor. En ese tiempo allá surgió ese problema con Adán y Eva y fueron mordidos por la serpiente y ese veneno pasó a todos los hombres y se diseminó por toda la humanidad. Pero en medio de toda esa confusión, hoy en día Dios también ha provisto ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él quiere darle vida nueva. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Alabado sea su nombre. Gracias a Dios. Poderoso es nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Yo quiero en este momento, aquí hay personas dentro de la iglesia y están este grupo de hermanos acá en Cristo Jesús que se van a bautizar en este día, que han decidido seguir a Cristo, y eso lo explicamos muy bien esta semana pasada. Son personas que ya recibieron a Cristo. Amén. No se ponen los bueyes atrás de la carreta. Siempre la carreta va atrás de los bueyes. ¿Cuántos dicen amén? Primero es la salvación y después viene lo que es el bautismo. Como lo dice la palabra del Señor. Si le echaron agua así con un vaso en la cabeza, lo engañaron. No es ese el bautismo de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Acá nadie dice amén. No han leído la Biblia. La Biblia dice que cuando bautizó Felipe al eunuco, los dos entraron en el agua y los dos salieron del agua. Y como dice el pastor Ricky, yo creo que es imposible que dos se metan adentro de un vaso. Eso sería imposible. Los dos entraron al agua y fue sumergido al agua, salió del agua y luego se fue contento, feliz, porque había seguido el mandamiento
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron donde Juan el Bautista, él les dijo: ustedes tienen que hacer frutos de arrepentimiento, y luego viene lo que es el bautismo según la Biblia. Cristo Jesús fue bautizado en el río Jordán. Juan bautizaba donde había mucha agua. Amén. Así es el bautismo del cual habla la palabra del Señor. Y aquí tenemos 4 personas que han decidido seguir la obediencia al Señor. Amén. No, ahí está el bautisterio. Esa no es agua bendita que le va a dar poder mañana para no pecar. Amén. No va a salir de otro color tampoco. No le va a dar un superpower. No va a ser Superman tomorrow. No va a ser, sino simplemente estamos obedeciendo lo que el Señor mandó a los discípulos. Vayan a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Vamos a orar antes de pasar al bautisterio. Si me ayudan, por favor, y nos ponemos en pie un momentito. Vamos a orar. Quiero decirle que Dios, así como trajo esperanza para esta familia, y yo quiero felicitar a estos muchachitos, estos jóvenes, de verdad que me admira. Esto no es común, hermanos. Esto no es común. Ya cuesta ver jóvenes en las iglesias. Esto no lo ve todos los días. Solo puede hacer Dios. Aquí predicamos el Evangelio y Dios hace lo demás. Y enseñamos la palabra del Señor. Y le ayudamos a las personas a que encuentren una relación con Cristo. Hay gente que ha conocido una religión. Nosotros le presentamos al Dios de la Biblia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y felicito no solo a los jóvenes, sino también a la hermana Ingrid, que está también, que se va a bautizar, y estamos muy agradecidos de ver toda la familia aquí que lo acompañan, y yo sé que es un paso muy importante para ella, y así como para todos estos muchachos, y nosotros nos da gusto ver, porque también es una señal que la iglesia va creciendo, va avanzando, va hacia adelante, y seguimos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Y yo fui testigo de ver cómo algunos reciben al Señor y cómo derraman esas lágrimas, y ahora quieren seguir en obediencia al Señor. Un paso más en obediencia a lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Ayúdenos a orar, y vamos a orar por ellos también, para que el Señor les dé siempre esa fortaleza y ese deseo de seguir obedeciendo al Señor. Se bautiza a la gente no para recibir un poder más. En algunos lugares los bautizan para ponerlos de ujier, para ponerlos a servir. Amén. Aquí se bautiza porque la Biblia dice que se tienen que bautizar, o para que se casen. Amén. No, aquí se bautizan porque Cristo mandó que los bautizáramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea Dios. Eso es lo que manda la palabra del Señor. Y les dije antes, tampoco les va a dar un poder sobrenatural, y también no les va a dar poder para no pecar. Van a salir del agua con la misma naturaleza pecaminosa que tenemos todos los días, pero tenemos también la naturaleza divina, y esas dos estarán peleando todos los días. Así que ya la gente sabe, los hermanos saben, la que alimente más es la que va a ganar. Así, por lo tanto, hay que alimentar esa naturaleza divina para que pueda gobernar este cuerpo pecaminoso en el cual estamos nosotros hoy en día. Amén. Oramos todos. Le damos gracias, Padre bueno, por este momento que usted nos permite, nos concede, Señor, de poder presenciar algo tan especial, Señor. Gracias por cada familia que se dio cita en esta tarde, en este lugar, por los hermanos que estarán en este día dando ese paso tan importante, Señor, como es el bautismo,
por las personas que vinieron también para escuchar su palabra, Señor, en este día, Padre bueno. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, porque estamos viendo cosas, Señor, que difíciles hoy en día, Señor. Yo le ruego, Padre Santo, especialmente, Padre bueno, por estos jovencitos, Señor, que están siendo atacados por el mundo, atacados en las escuelas, Señor. Yo le ruego, Padre Santo, por ellos, Padre bueno, por los padres, madres, Señor, que llevan esa lucha también, Padre Santo, en este día, Señor, por aquella persona que quizás vino enferma, aquella persona que todavía anda confundido, Señor, o confundida, y que no ha conocido a Cristo, o que ha conocido una religión, Señor. Yo le ruego, Padre bueno, hable a su corazón, Padre Santo, para que encuentre una salvación, una relación con usted, Señor, y que pueda estar seguro de su salvación, Padre Santo. Le damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que está haciendo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le podemos dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si me ayuda, por favor, hermano César. Si me ayuda, por favor, y ponemos una